Estamos continuando con lo que es la historia de la iglesia, cómo Dios ha estado edificando su iglesia, cómo Dios ha bendecido su iglesia, cómo la ha hecho crecer, cómo ha añadido aquellos los que eran salvos, y cómo Él estaba obrando a través de persecuciones, de sufrimientos, de pérdidas de hermanos. Pero así es como la iglesia creció en el primer siglo, y siglos más adelante también tuvo que pasar por oscuridad, más sufrimientos, más persecución. Pero ese es el diseño de Dios, mis amados hermanos, de que Él así en su providencia lo ha determinado que fuera. Y hoy gozamos de una libertad de compartir la palabra, de estudiar la palabra, y muchas veces perdemos ese sentido de urgencia. Pero el Señor nos toque, el Señor nos unja con su Espíritu para que podamos llevar a cabo su obra con denuedo, con un deseo grande, con un amor hacia Él. La iglesia siempre se ha desempeñado, siempre ha caminado y es llamada a dirigirse en el poder de Dios. El desafío de la iglesia de hoy en día es vivir de tal manera que dependamos desesperadamente del poder de Dios, del poder que solo Dios puede proveer. Un hombre llamado James, su apellido es algo así como Truslow Adams, no sé si alguien ha escuchado de él, es a quien se le atribuye la famosa frase sueño americano. En el año 1931, y él describió este como un sueño en el cual cada hombre y cada mujer pueden llegar al máximo de su capacidad innata, y pueden ser reconocidos por los demás por lo que son. Ese es el sueño americano de muchos. Y desgraciadamente esa filosofía ha entrado a la iglesia de los Estados Unidos, y obviamente la iglesia de los Estados Unidos se ha encargado de propagarla por Latinoamérica y Europa. La iglesia de hoy ha formado un sistema de medios, planes y estrategias para construir iglesias, edificios bonitos, programas agradables, un buen comunicador, ¿no? O más bien aquellos animador, payasos en las supuestas iglesias, mensajes de superación personal, métodos, estrategias y ideas para que la gente regrese.
Y la iglesia poco a poco empieza a no depender de Dios, a no requerir nada del poder de Dios, sino todo se hace en sus propias fuerzas. El objetivo del sueño americano es sacar lo mejor de nosotros mismos, como lo decía aquel hombre. Ahora, no tiene nada de malo que nosotros trabajemos duro. No tiene nada de malo. Pero corremos el peligro de creer que el recurso más valioso que nosotros tenemos es nuestra habilidad para hacer las cosas, apartados de Dios. Y Dios se deleita en exaltar nuestra incapacidad. Ok, está bien, lo quieres hacer por tu lado, en tus fuerzas, en tu sabiduría, nos deja. Y al final nos deja ver nuestra incapacidad. Eso no pasó en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creció, fue edificada bajo la dirección, bajo el poder de Dios. Hasta aquí la predicación en nuestro texto se había limitado al territorio palestino y sirio. Hasta ahora nadie había tenido la visión de llevar el evangelio a las naciones extranjeras. Y ahora finalmente Dios impulsará a su iglesia para dar ese paso. Fue Dios que impulsó a la iglesia a llevar el evangelio a las afueras de Jerusalén. ¿Cómo lo hizo? A través de la persecución. La iglesia estaba en Jerusalén. El evangelio estaba siendo propagado ahí en Jerusalén, pero Jesús había dicho que comenzarían ciertamente en Jerusalén, pero tendría que extenderse a toda Judea. Y de Judea tenía que extenderse a Samaria, y de ahí hasta los confines de la tierra. Como el hombre estaba ahí en su comodidad en Jerusalén, tuvo que enviar una persecución para que los hombres salieran por todos lados y a la misma vez anunciando el evangelio. Es Dios el que impulsa a la iglesia. Cuando la iglesia depende de su poder y confía en Él. La semana pasada vimos la muerte de Jacobo en manos de Herodes Agripa. Vimos el encarcelamiento y la liberación milagrosa de Pedro. Y después vimos la terrible muerte de Herodes. ¿Cuándo se recuerdan? Comido por gusanos. Y Lucas vuelve a ocuparse de la historia de Bernabé y Saulo, o Pablo. Aquí todavía se le nombra Saulo. Estos dos hombres han estado al sur de Jerusalén llevando ayuda para el hambre que había llegado a esa tierra. Y esta ayuda fue de parte de la iglesia de Antioquía. Lo vemos en el capítulo 11, versículo 30.
donde dice: lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos, estos ancianos de Jerusalén, a los líderes de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. Ellos fueron el medio por el cual llegó esa ayuda a Jerusalén. El siguiente versículo, nuestro texto, donde comenzamos en el capítulo 12, versículo 25, aquí Lucas lo usa como una introducción a la sección dedicada ya al primer viaje misionero de Pablo. Aquí vemos el primer viaje misionero con Bernabé. Dice el versículo 25: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál servicio? El que habían hecho. Cumplida su misión de entregar la dádiva que había sido de parte de la iglesia de Antioquía. Entonces ellos regresaron a Jerusalén. O sea, de Jerusalén regresaron a Antioquía. Pero ya se fueron ellos dos, pero regresaron tres, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es Juan Marcos, aquel que acompañaría a Bernabé y a Saulo en su primer viaje misionero, y aquel también que en cierto punto de su misión los abandonó. Y desgraciadamente así es el ministerio. Muchas veces nos van a abandonar en medio de la batalla, en medio de la obra. Cuando estamos trabajando, vamos a tener desilusión con los hombres, vamos a ser abandonados por los hombres, pero nunca por Dios. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y es que ahí es donde debe estar nuestra confianza, en Dios. El hombre siempre nos va a fallar, Dios nunca falla. Cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre antes que en Dios, entonces siempre vamos a estar desilusionados, que ya para qué voy, para qué sirvo, para qué esto. Has puesto la mirada en el hombre. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como modelo, como el que Él siempre tuvo la mirada, se agradó en hacer la voluntad del Padre, en hacer su obra, y Él fue traicionado, fue negado, amén, pero Él, su mirada estaba en hacer la voluntad del Padre. Así que no podemos esperar algo menos que eso. Sin embargo, gracias a Dios que Él, en cierto punto de la historia, incluso en las Escrituras, en unas cartas que Pablo escribe, le dice que envíen a Marcos, que él es de mucha ayuda. O sea, que hubo una reconciliación ahí entre Juan Marcos y Pablo. Así que Marcos acompañaría cuando iniciaran su primer viaje misionero. La iglesia de Antioquía es presentada aquí como una importante base de operaciones que ayudaba a los creyentes de Jerusalén, que estaba sufriendo hambre, y luego como centro misionero al mundo gentil. Será una base, un centro misionero donde iban a enviar hombres, a enviar misioneros al mundo gentil, comenzando en Chipre, Asia Menor, y siguiendo con Macedonia, Grecia. Y es interesante que mientras la iglesia la vemos creciendo,
tanto en número como en extensión. Lucas llama la atención a la iglesia de Antioquía y ya no la de Jerusalén, como el centro de la actividad, el centro, no, la base de las misiones. Y luego se nos presenta la composición de la iglesia en Antioquía y su liderazgo, que consistía en cinco, digamos, eran 5 hombres, entre ellos profetas y maestros. Profetas y maestros, ahí es lo que nos dice en el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ahí en Antioquía se recuerdan que es donde se les llamó por primera vez cristianos. Ahí en esa iglesia había, dice, profetas y maestros. Profetas y maestros. Y da los nombres: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En el versículo 126, perdón, en el capítulo 11, versículo 26, describe a Bernabé y a Saulo como maestros en la iglesia de Antioquía, o la iglesia antioqueña, como uno la llama. Así que Bernabé y Saulo eran maestros. 11:26 dice, en la primera parte dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron, ¿qué dice? Mucha gente, enseñaron. Entonces, como maestros, son descritos. Lucas no explica bien la diferencia entre estos ministerios, ni si los 5 hombres ejercían ambos ministerios de profetas y maestros. No lo explica. Lo que sí nos informa son sus nombres. Eso sí los describe bien, los nombres de estos que ejercían estos ministerios. Ahora se preguntará si había profetas en el primer siglo todavía. Pues creo que aquí lo dice muy claro, ¿no? Que había maestros y profetas, que el Espíritu Santo, ¿no?, repartía dones como él quería, de la misma manera que hoy lo hace. Él es el que reparte los dones del Espíritu. Es el mismo Espíritu el que operó en el primer siglo, es el mismo Espíritu el que opera hoy. Así que estos hombres, el primero de estos hombres que se nombra por nombre ahí en el versículo 1, capítulo 13, era Bernabé, quien anteriormente había descrito Lucas como un levita natural de Chipre, en 4:36. Segundo estaba Simeón. Este Simeón es nombre hebreo, apodado Niger, y la palabra Niger significa negro. Sí, de verdad.
porque probablemente este era un africano. Y es fácilmente concebible que sea Simón de Cirene quien llevó la cruz de Jesús y que pudo haberse hecho cristiano, ya que sus hijos Alejandro y Rufo eran conocidos en la comunidad cristiana. El tercero que se nombra, tercer líder, es Lucio de Cirene, y es probable que también fuera oriundo de África del Norte. En cuarto lugar estaba Manaén, en un sentido general o en forma más específica, que este era su hermano, tal vez por adopción o amigo íntimo, que se había criado con Herodes el tetrarca, es decir, Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande, tío entonces de Herodes, a quien se lo comió, fue comido por gusanos. Herodes Agripa o tetrarca, este Herodes fue el que mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Así que este era el quinto líder, ocupando el último lugar de la iglesia, era Saulo, quien está claro que venía de Tarso, de Cilicia. Entonces, por lo tanto, estos 5 hombres simbolizaban la diversidad ya étnica y cultural de la iglesia de Antioquía. Diversidad de personas, si podemos decirlo, razas. Y por último se nombra a Saulo. Muchos de nosotros, si nos hubieran puesto por último en la lista, nos íbamos a sentir mal, ¿no? ¿Cómo que me pusieron a mí por último en el top 5? Me pusieron en el 5. ¿Qué les pasa? Si yo soy Saulo, a quien tuvo esa experiencia que vio a Jesús. Pero no, Saulo no reclama posición, no reclama nada. Así que en el versículo 2 dice que ministrando, es decir, o adorando estos al Señor, este último término, esto que miramos aquí al principio, ministrando estos al Señor, este término es un término religioso que describe el servicio de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Ellos ministraban en el templo, ministraban sacrificando los corderos, ¿no? Esparciendo la sangre, rociando la sangre, encendiendo el incienso. Entonces, eso se refería a los sacerdotes, y aquí Lucas por primera vez lo aplica a la práctica cristiana. Con esto sugiere la continuidad con el pasado, como se decía, ¿no? que los cristianos era otra secta, otra religión, era una religión, una secta que se había levantado, y los cristianos decían, no, si es la continuidad, es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Pero en parte también muestra sutilmente un énfasis diferente de lo que era la administración del Antiguo Testamento o de los sacerdotes a la administración presente. Esta más espiritual, o como Jesús lo dijo, en espíritu y en verdad.
espíritu y en verdad. En estos versículos Lucas también indica que los cristianos de Antioquía combinaban la oración con la costumbre judía del ayuno. Estas dos prácticas eran celebradas juntas, pero solo en ocasiones especiales. Por ejemplo, en 14:23 de ahí de Hechos, se habla que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nuestro texto dice que ellos ministrando estos al Señor o adorando al Señor y ayunando, ¿no? Esta nueva forma de adoración. No vemos ahora al sacerdote ante el altar, sino vemos a cada creyente de la iglesia en oración, adorando al Señor. Nosotros confundimos ahora, o no confundimos, pero pensamos que la adoración es estar aquí o que se lleva a cabo en cierto tiempo en la iglesia donde cantamos, todos levantamos nuestras voces a Dios en alabanza, en adoración, y que ya ahí ya se terminó. Ya después de ahí ya sigue la predicación y después ya a continuar con nuestra vida rutinaria. Sin embargo, la adoración, o en otras palabras, lo que nosotros venimos a hacer aquí a la iglesia, lo que nosotros hacemos en la iglesia cada domingo, cada jueves, cada vez que nos reunimos, es un prototipo de lo que nosotros debiéramos vivir cada instante de nuestras vidas. Así como nosotros adoramos al Señor aquí, así como nosotros proclamamos al Señor aquí y escuchamos al Señor, a la palabra de Dios aquí, y tenemos comunión con nuestros hermanos y ayudamos a nuestros hermanos y oramos por nuestros hermanos, de esa misma manera debiera ser allá afuera y mucho más. Aquí venimos y ponemos caras de santos y adoramos como santos, pero afuera ¿qué? ¿Lo estamos haciendo también o solamente aquí venimos a hacer pantallas de humo, cortinas de humo y ya después saliendo de aquí ya se acabó todo ¿no? Ya cumplí con venir a la iglesia y eso, ya de ahí de las puertas para afuera ya no me moleste. No me molestes, Dios, porque es prácticamente lo que estamos diciendo. No me molestes, Dios, aquí para acá ya cumplí con lo que me toca, ¿no? Mi culto de religión. Pero no, la adoración es cada instante de nuestras vidas. Ya no vemos al sacerdote ofreciendo sacrificios de animales, pero vemos a creyentes ofreciendo sus vidas en sacrificio para que deseando que sea santo y agradable delante de Dios, no conformándose a este siglo, renovando su entendimiento cada instante con la palabra de Dios. Ahora, el contexto inmediato de los versículos 2 y 3 pareciera restringir la referencia de la adoración a los 5 profetas y maestros que Lucas ha mencionado en el versículo 1. Pero en primera, un culto de adoración se realizaba para que participaran en él todos los creyentes de la iglesia. No estaba simplemente
restringido para los 5 líderes, ¿no?, que mencionamos hace un momento, pero era para todos los creyentes de la iglesia. En segundo lugar, toda la iglesia de Antioquía participó en comisionar a Bernabé y a Saulo. No fue que Saulo y Bernabé tomaron la iniciativa y dijeron: ¿sabes de qué? Nosotros queremos ser misioneros, ¿por qué no nos mandan? No, fue la iglesia que los comisionó. ¿Y quién comisionó a la iglesia? Ahorita lo vamos a ver. En tercer lugar, el Espíritu mueve a toda la iglesia, no solo a 5 personas, para ocuparse del trabajo misionero. El Espíritu Santo mueve a la iglesia, no solamente a 5 personas, pero mueve a toda la iglesia. En otras palabras, es la tarea de toda la iglesia de llevar el evangelio a los confines de la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que yo voy a estar con ustedes, no van a ir solos. Entonces, hay personas que dicen: ¿sabes de qué? Pero si aquí hay tanta necesidad, mira toda la necesidad que hay aquí. Es más, yo siento carga por esta área. Siento carga de Dios, y eso suena espiritual, ¿no? Siento carga de que aquí hay mucha necesidad. Pero si lo llevamos a una perspectiva de Dios, estás diciendo: solamente tengo un mínimo 0.5% de la carga que Dios tiene. Dios no tiene carga solamente por un lugar en específico. Dios mandó a que el evangelio se predicara a toda nación, a toda criatura. Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, si has sido sellado, si tú eres la iglesia de Dios, tu tarea es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Ahora, dice que ellos, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién es el que comisionó a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. ¿A quién le dijo? O más bien, en primer lugar, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo. Eso es muy importante. Fue ese momento tan importante en la historia. Acuérdense que este es el primer viaje misionero. Y la primera pregunta que nosotros nos hacemos aquí es: ¿a quién reveló el Espíritu Santo su voluntad? ¿Quiénes eran los que estaban orando y ayunando? ¿Y a quiénes les habló el Espíritu Santo? A la iglesia. A la iglesia. Se mencionan en el versículo 1, la iglesia. Anteriormente, cuando había que elegir a los 7 diáconos, ¿se recuerdan? Fue la iglesia local como un todo quien lo hizo. En el capítulo 6, en el versículo 2 al 6. Cuando Pablo y Bernabé regresan de su primera misión, se reúnen a la iglesia
y dieron su informe a la iglesia porque habían sido comisionados por la iglesia en 14:26. Porque mientras la iglesia oraba, el Espíritu Santo la agrandó y eligió a sus siervos para que hagan la tarea que Él les estaba encargando. Dios entonces elige a Bernabé y a Saulo para esta obra misionera. Continúa diciendo en el versículo: para la obra a la cual los he llamado, para la obra a que los he llamado. Al final del versículo 2. Eso implica que ya los había llamado antes el Espíritu Santo. Ya los había llamado antes de darlo a conocer a la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo reveló a la iglesia? No se especifica la naturaleza del trabajo a la que los llamó a Bernabé y a Saulo, pero lo que es verdad es que no difería mucho del llamado de Abraham, a la que había llamado a Bernabé y a Saulo. Dios había dicho a Abraham: vete a la tierra que te mostraré. Y a los de la iglesia de Antioquía le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. En ambos casos, el llamado era a ir. El llamado de ir era muy claro, mientras que el lugar y el trabajo no eran tan claros. Abraham le dice: vete al lugar que yo te mostraré. Apartarme a Bernabé y a Saulo para lo que yo los he llamado. O sea, el llamado es claro, pero no el lugar. De modo que en ambos casos la respuesta al llamado de Dios requería un intrépido paso de fe. En el caso de estos dos apóstoles, como Lucas los llama en 14:14 de Hechos, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, cuando lo oyeron los apóstoles. ¿Quiénes eran? Bernabé y Pablo. Así los llama Lucas, apóstoles. Claro, Pablo había sido llamado apóstol a los gentiles. Bernabé es llamado apóstol en el sentido de ser enviado. Así que la tarea que el Espíritu Santo les asignaba a estos era dar a conocer al mundo el Evangelio de Cristo y extender la iglesia a los confines del mundo. Esa era la tarea. ¿Cómo lo reveló Dios? ¿Cómo se reveló el llamado de Dios? No se nos dice, pero podemos suponer, o que lo más probable es que Dios habló a la iglesia por medio de los profetas que se mencionan en el versículo 1. Así que por el testimonio interno del Espíritu Santo en mente y en corazón, o cualquiera que sea la forma en que les llegó esta información, su primera reacción fue ayunar y orar.
en parte parece para confirmar el llamado de Dios y en parte para interceder por los dos que iban a ser enviados. Observemos que en todas las referencias al ayuno, este no se da solo, está vinculado con la adoración en el versículo 2 y en la oración en el versículo 3. Porque rara vez o nunca el ayuno es un fin en sí mismo. Es una abstención de comida, ¿no? Y puede ser también de otras distracciones en favor de adorar y orar. Usted, hermano, puede practicar esta disciplina del ayuno, acompañada con adoración, con oración. Y no necesariamente tiene que ser de comida, sino puede ser otras distracciones para que usted pueda dedicarse al estudio de la palabra, a la oración, a la adoración a Dios. Puede ser, si le está quitando mucho tiempo ese Facebook, puede ayunar de Facebook o cualquier otra redes sociales. O si usted es débil a la televisión, a las novelas, a las películas, a las series, usted puede hacer ayuno de eso y dedicarse a la oración, al estudio de la palabra. Así que nos encontramos aquí entonces con que ¿quién entonces comisionó a los misioneros? Al final de cuentas, ¿quién los comisionó? Según el versículo 4, Bernabé y Saulo fueron comisionados por el Espíritu Santo, que previamente había ordenado a la iglesia que los apartara para él. Pero en el versículo 2, en el versículo 3, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, fueron los miembros de la iglesia quienes los comisionaron, pero esto después de imponerle las manos, ¿no? Los despidieron, liberándolos de sus responsabilidades de enseñanza en la iglesia de Antioquía, para ponerlos a disposición de un ministerio más amplio. Pero previamente el Espíritu Santo había ordenado a la iglesia que los apartara. Entonces, el papel que jugó la iglesia no fue pasivo. No es simplemente, oh sí, ya el Espíritu los escogió, los apartó y ya no. No fue pasivo. El Espíritu los envió, pero ordenando a la iglesia hacerlo. Y la iglesia los envió, habiendo sido dirigidos por el Espíritu para hacerlo, ¿no? Después de orar y ayunar. Este es un equilibrio saludable, correctivo ante extremos opuestos, porque hay una tendencia al individualismo por el que un cristiano exige la guía personal y directa del Espíritu sin ninguna referencia a la iglesia. Es que a mí el Señor me dijo. Y hay cristianos
que toman decisiones sin antes consultar a la iglesia, a los líderes. Y son individualistas. Es que a mí yo por qué le tengo que decir a él si a mí el Espíritu me dijo. Pero aquí vemos que hay un equilibrio y eso es saludable. Es saludable. La segunda tendencia es al institucionalismo, donde la iglesia hace toda la toma de decisiones y no hace ninguna reverencia al Espíritu. Hermanos, vamos a orar a ver qué Dios dice de esto. Hermanos, vamos a ver a ponernos en ayuno, en oración, a ver si es la voluntad de Dios que lo hagamos. No, vamos a hacerlo. Y otra vez caemos en nuestra confianza en que, pues yo siento que es de Dios. Pero ya oraste, ya le dijiste a Dios, ya le preguntaste si es su voluntad. O simplemente, yo siento que es de Dios, entonces lo voy a hacer. Entonces estamos confiando, siendo autosuficientes. Aunque no tenemos ninguna libertad para negar la validez de las elecciones personales, estas son seguras y saludables solo en relación con el Espíritu y la iglesia. Ese es el equilibrio saludable. Tienes que tomar una decisión importante o una decisión incluso que no sea importante. Ya oraste primero a Dios, ya después de haber orado a Dios y haberlo puesto, ya le pediste a tu hermano en Cristo que ore, que te ayude a orar en esa decisión que vas a tomar, para ver si Dios puede confirmar a través de tu hermano maduro. O ya fuiste con los líderes de la iglesia y dices, hermano, tengo este problema y tengo que tomar esta decisión, no sé, a lo mejor usted me pudiera, ¿no?, ayudar, o qué dice la palabra en cuanto a esto. Eso es saludable para la iglesia. No hay ninguna evidencia de que Bernabé y Saulo se ofrecieran voluntariamente para el servicio misionero. Ellos fueron enviados por el Espíritu por medio de la iglesia. Y todavía hoy es responsabilidad de cada iglesia local, especialmente de sus líderes, ser sensibles al Espíritu Santo para descubrir a quién el Señor podría estar otorgando ese don y llamado. El mismo Espíritu Santo que es el ayudador, es el guía, es el consolador, es la misma presencia de Dios morando en ti. El mismo Espíritu Santo que obró en la iglesia del primer siglo es el mismo Espíritu Santo que hoy sigue obrando en la iglesia. El problema es que vivimos en una cultura de iglesia que tiene una peligrosa tendencia a confiar en sí misma y ha dejado de confiar en el poder de Dios.
en el poder de Dios. Muchas veces como iglesia se toma una iglesia sana, donde entendemos que las estrategias, los métodos de crecimiento en la iglesia que nos sirven. Porque si quisiéramos crecer una iglesia, lo haríamos con métodos, estrategias y cuanta cosa para atraer a la gente y que viniera. Decimos, no, eso no es de Dios. Dios obra, Dios añade cada uno a los que deben de ser salvos. Dios los añade, y así es. Pero muchas veces dejamos por esa parte, decimos, eso no es de Dios, no es de la manera que Dios obra, por medio de estrategias y métodos. Pero por el otro lado, tampoco estamos haciendo nada, no estamos confiando en el poder de Dios, en el medio de Dios, en el que obra a través de su iglesia. Porque no estamos buscando desesperadamente ese poder de que Dios sea engrandecido, que Dios sea glorificado. Vivimos en una cultura de iglesia que tiene la peligrosa tendencia de desconectar la gracia de Dios de su gloria. Nuestros corazones celebran la idea de disfrutar de la gracia de Dios. Nos deleitamos en sermones, conferencias y libros que exaltan una gracia que está centrada en nosotros mismos. ¿Cuántos saben que Dios ha derramado de su gracia sobre nosotros? Amén. Le damos gloria a Dios por eso. Y lo cantamos, que Jesús murió por nosotros y que fuimos justificados y que somos santificados, somos guardados en el poder de Dios y estamos centrados tanto en esa gracia, pero Jesús no solamente murió por nosotros. Hay personas que necesitan escucharlo allá afuera también. Pero nosotros desconectamos la gracia de la gloria de Dios. Y el resultado, tristemente, es un cristianismo centrado en nosotros mismos, que no tiene en cuenta el propósito de Dios. Pensamos que ya nosotros somos salvos, Cristo murió por nosotros y ya. Y los demás que ojalá Dios los aniquile, ¿ya? Que los mande al infierno. Tenemos la necesidad, y esa necesidad debe ser desesperada, de buscar el poder de Dios y ir y hacer la obra de Dios. Ir a hacer la obra de Dios. Muchas veces nos enfocamos tanto en los dones espirituales que tenemos en poca cosa el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu
que a final de cuentas es lo que, por medio de lo que vamos a ser juzgados, por lo que vamos a dar cuentas. ¿Cuánto del fruto de Dios nosotros reflejamos aquí en la tierra, en el mundo? Tenemos que recapacitar y meditar en esto que la palabra nos enseña. Cuando Jesús dice, id y hacer discípulos todas las naciones, y el cristiano ve eso, lo lee y dice, eso es solamente para algunos, para misioneros, eso es solamente para ciertas personas. Pero acaso cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Y ahí dice, no, esto es para todos, pues para todos. ¿Cómo vamos a tomar una parte de Dios y decir, esto es para mí, para todos, y esto es solamente en cuanto a esto es para algunos? No. Todo aquel que ha sido salvado tiene el llamado y obligación aunque no debiera ser obligación, sino debiera ser el gozo de proclamar aquello que nos salvó y querer compartirlo con otros. Pero a veces estamos tan abrumados con el estilo de vida de aquí, con la rutina diaria del trabajo y todas las actividades que tenemos que hacer, que al final de cuentas dejamos al último eso y ya no nos dio tiempo y ya no lo hacemos. Cuando es tan fácil, yo me di cuenta estos días, unos días ayer, antier, si tan solo tuviéramos la disposición de salir y caminar y simplemente entablar una conversación con una persona y empezar a compartirles el Evangelio. Pero no tenemos ese tiempo, ni la disposición, ni las ganas de salir, ni mucho menos de hablar la palabra. Que el Señor, mis amados hermanos, nos ayude y que busquemos de ese poder que Él solo puede proveer para hacer su obra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú eres paciente, Señor. Eres paciente, Señor, con tu iglesia. Tardo para la ira, Señor, y grande en misericordia. Señor, perdónanos, Dios, por ser negligentes, Señor. Perdónanos, Señor, por ser irresponsables, Señor, en tu obra. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Despiértanos, Señor.
Despiértanos, Dios. Ayúdanos a ver, Dios, Señor, a sentir, Dios, tu carga, Señor. Tu carga, Padre Dios. Comparte, Señor, tu corazón, Señor, como lo hacía, Señor, con los profetas, Señor. Que los hacía, Señor, sentir, Padre, tu corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor. A buscar, Señor, tu poder desesperadamente, Dios. Humillándonos ante ti, Señor. Y depender, Dios. Depender, Señor, de ti. Y no nuestra capacidad, Señor. Nuestra habilidad, Señor, pues ciertamente, Señor, somos débiles, Padre. Ayúdanos, Señor, a actuar en tu poder, Dios. Ser guiados, Señor. Ser guiados por ti, Señor. Ayúdanos, Dios. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén.